Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas teóricos de los economistas populistas. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas 18. El mercado es una categoría de la economía mercantil que en su desarrollo se transforma en economía capitalista y que solo con esta última adquiere pleno dominio y difusión general. Por eso, para examinar las tesis teóricas fundamentales relativas al mercado interior, debemos partir de la economía mercantil simple y seguir su gradual transformación en capitalista. Y la división social del trabajo. La base de la economía mercantil es la división social del trabajo. La industria transformativa se separa de la extractiva y cada una de ellas se subdivide en pequeñas clases y subclases que fabrican productos especiales en forma de mercancías y que los cambian con las industrias restantes. El desarrollo de la economía mercantil lleva, pues, al incremento del número de las ramas industriales separadas e independientes. La tendencia de ese desarrollo estriba en transformar en rama especial de la industria la producción de cada producto por separado e incluso la de cada una de las partes del producto, y no solo la fabricación del producto, sino también las operaciones parciales encaminadas a preparar el producto para el consumo. Dentro de la economía natural, la sociedad estaba constituida por una masa de unidades económicas homogéneas, familias campesinas patriarcales, comunidades rurales primitivas, haciendas feudales, y cada una de esas unidades efectuaba todos los tipos de trabajos económicos, comenzando por la obtención de las diversas clases de materias primas y terminando por la preparación definitiva de las mismas para su consumo. Con la economía mercantil se constituyen unidades económicas heterogéneas, aumenta el número de las ramas de la economía y disminuye el de haciendas que cumplen idéntica función económica. Ese aumento progresivo de la división social del trabajo es el elemento fundamental en el proceso de creación del mercado interior para el capitalismo. En la producción mercantil y en su forma absoluta, la producción capitalista. Dice Marx, los productos solo son mercancías, es decir, valores de uso con valor de cambio realizable. Convertible en dinero. Por cuanto otras mercancías constituyen un equivalente para ellos, en cuanto se les oponen otros productos como mercancías y como valores, dicho con otras palabras, por cuanto estos productos no se obtienen como medios directos de subsistencia para quien los produce, sino como mercancías, como productos que solo se transforman en valores de uso mediante su transformación en valores de cambio, dinero, mediante su enajenación. Para estas mercancías, el mercado se desarrolla como consecuencia de la 18 en la primera edición de El desarrollo del capitalismo en Rusia 1899, este capítulo se titulaba Referencia a la teoría. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas teóricos de los economistas populistas. División social del trabajo. La división de los trabajos productivos transforma mutuamente sus productos en mercancías, en equivalentes uno de otro, obligándoles a servir uno para otro de mercado. Das Kapital, 3, 2, 177 a 178. La traducción rusa 526.19 La cursiva es nuestra, al igual que en todas las citas donde no se indique lo contrario. De suyo se comprende que la indicada separación de la industria transformativa de la extractiva, la separación de la manufactura de la agricultura, transforma la propia agricultura en industria, es decir, en rama de la economía que produce mercancías. Ese proceso de especialización, que separa unas de otras las diferentes clases de transformación de los productos, constituyendo un número cada vez mayor de ramas de la industria, se manifiesta también en la agricultura creando zonas agrícolas, y sistemas de la economía agrícola, especializadas originando el cambio entre los productos de la agricultura y la industria, así como entre los diferentes productos agrícolas. Esa especialización de la agricultura comercial y capitalista se manifiesta en todos los países capitalistas, lo mismo que en la división internacional del trabajo, también se manifiesta en la Rusia posterior a la Reforma, como lo demostraremos con detalle más abajo. Por ejemplo, y este But distingue en sus bases del cultivo del campo los sistemas de economía en la agricultura ateniéndose al principal producto destinado al mercado. Los principales sistemas de economía son tres: 1. El agrícola, cerealista, según expresión del señor A. Skvortsov; 2. Ganadero, el principal producto destinado al mercado lo constituyen los productos de la ganadería,
y 3. El fabril, técnico, según expresión del Sr. Askvortsov. Su principal producto para el mercado lo constituyen los productos agrícolas que deben pasar por una transformación técnica. Véase a Askvortsov. Influencia del transporte a vapor en la agricultura. Varsovia, 1890. Pag 68 y Sig. 29. Por tanto, la división social del trabajo es la base de todo el proceso de desarrollo de la economía mercantil y del capitalismo. Es por ello del todo natural que nuestros teóricos del populismo se hayan esforzado, declarando este último proceso resultado de medidas artificiales, de una desviación del camino, etcétera, etcétera, por velar el hecho de la división social del trabajo en Rusia o por disminuir su importancia. El señor V.V. negó en su artículo la división del trabajo agrícola e industrial en Rusia, Vestnik Evropy, número 7, 1884, el dominio del principio de la división social del trabajo en Rusia, página 347, dijo que la división social del trabajo en nuestro país no ha nacido de las entrañas de la vida popular, sino que ha intentado introducirse a la fuerza en ella desde fuera, página 338. El señor Eneón hizo las siguientes consideraciones en sus ensayos con respecto al aumento de la cantidad de cereales destinados a la venta. Este fenómeno podría significar que el trigo producido se distribuye de una manera más regular en el país, que el pescador de Arjángelsk come ahora el trigo de Semare y que el agricultor de Semare adereza su comida con pescado de Arjángelsk. Pero en realidad, no ocurre nada de eso. Ensayos sobre nuestra economía social después de la Reforma. San Petersburgo, 1893, página 37. Sin datos de ninguna clase, contra los hechos por todos conocidos, se decreta la inexistencia de la división social del trabajo en Rusia. No se podía construir la teoría populista de la artificiosidad del capitalismo en Rusia de otra manera más que negando o declarando artificial la base misma de toda economía mercantil, la división social del trabajo. 30. 2. Crecimiento de la población industrial a expensas de la agrícola. 19. C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T25, parte 2, páginas 187 a 188. En todo el libro, Lenin utiliza en sus referencias a El Capital la edición alemana, primer tomo, segunda edición de 1872, segundo tomo, edición de 1885, y tercer tomo, edición de 1894, y da todas las citas en traducción propia. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Como en la época precedente a la economía mercantil, la industria transformativa va unida a la extractiva y a la cabeza de esta se halla la agricultura. El desarrollo de la economía mercantil significa que de la agricultura se va separando una rama industrial tras otra. La población de un país de economía mercantil débilmente desarrollada, o no desarrollada en absoluto, es casi exclusivamente agrícola. De eso, sin embargo, no se debe deducir que se ocupa solo de la agricultura. Significa únicamente que la población ocupada en la agricultura transforma ella misma los productos de la agricultura, que son casi inexistentes el intercambio y la división del trabajo. El desarrollo de la economía mercantil significa, por tanto, io ipso asterisco que una parte cada vez mayor de la población se va separando de la agricultura. Es decir, el crecimiento de la población industrial a expensas de la agrícola. Por su naturaleza misma, el modo capitalista de producción hace disminuir constantemente la población agrícola con respecto a la no agrícola, ya que en la industria, en el sentido estricto, el crecimiento del capital constante a cuenta del variable va ligado al crecimiento absoluto del capital variable a pesar de su disminución relativa. En la agricultura, por el contrario, el capital variable, requerido para cultivar un campo dado, disminuye en sentido absoluto. Por consiguiente, el crecimiento del capital variable es solo posible cuando se cultiva una nueva tierra, y eso presupone a su vez un aumento aún mayor de la población no agrícola. Das Kapital, 3, 2, 177. Trad Rusa, página 526, 20. Así pues, no es posible imaginarse el capitalismo sin un aumento de la población comercial e industrial a expensas de la agrícola,
y todos saben que ese fenómeno se pone de relieve de la manera más visible en todos los países capitalistas. Apenas sí será necesario demostrar que la entidad de este hecho en el problema del mercado interior es enorme, pues va indisolublemente unida a la evolución de la industria y a la evolución de la agricultura, la formación de centros industriales, el aumento de su número y el hecho de que atraigan a la población no puede por menos de influir de la manera más profunda en toda la estructura del campo, no puede por menos de suscitar un auge de la agricultura comercial y capitalista. Tanto más notable es el hecho de que los representantes de la economía populista pasen por alto por completo esa ley en sus consideraciones puramente teóricas, al igual que en las relativas al capitalismo en Rusia. Sobre las particularidades de la manifestación de esta ley en Rusia hablaremos con detalle más adelante, en el capítulo 8. En las teorías de los señores V y N referentes al mercado interior para el capitalismo se omite un pequeño detalle: el hecho de que la población se aparta de la agricultura para ir a la industria y la influencia que eso ejerce en la agricultura ***. Por ello mismo hemos señalado ya la actitud idéntica de los románticos de Europa Occidental y de los populistas rusos, por lo que a la cuestión del crecimiento de la población industrial se refiere, en el artículo Contribución a la caracterización del romanticismo económico. Sismondi y nuestros sismondistas patrios. Véase obras completas, T2, página 123-272 ed. 3. Ruina de los pequeños productores. Hasta aquí nos hemos referido a la simple producción mercantil. Pisamos ahora a la producción capitalista, es decir, suponemos que en lugar de simples productores de mercancías nos encontramos con el dueño de los medios de producción, por una parte, y con el obrero asalariado, vendedor de fuerza de trabajo, por otra. La transformación del 20 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T25, parte 2, página 187. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Pequeño productor en obrero asalariado presupone que ha perdido los medios de producción: tierra, instrumentos de trabajo, taller, etc., es decir, su empobrecimiento, su ruina. Existe el concepto de que esa ruina reduce la capacidad adquisitiva de la población, reduce el mercado interior para el capitalismo. Señor Neón, 1C asterisco, página 185. También en 203, 275, 287, 339 a 340, y otras páginas. El mismo punto de vista mantiene también el señor VV en la mayoría de sus obras. No nos referimos aquí a los datos concretos relativos al curso de ese proceso en Rusia, en los siguientes capítulos los examinaremos con detalle. Asterisco loco citado, lugar citarlo. Ed. 32. El problema se plantea ahora de manera puramente teórica, es decir, con respecto a la producción mercantil en general cuando se transforma en capitalista. Los escritores indicados plantean también la cuestión teóricamente, es decir, del solo hecho de la ruina de los pequeños productores deducen la reducción del mercado interior. Semejante criterio es del todo erróneo, y su tenaz subsistencia en nuestros trabajos de economía solo puede explicarse por los prejuicios románticos del populismo, COUNF artículo indicado en la nota ***. Olvidan que liberar a una parte de los productores de los medios de producción supone necesariamente el paso de estos últimos a otras manos. Su transformación en capital supone, por tanto, que los nuevos propietarios de esos medios de producción producen en forma de mercancías los mismos productos que antes eran consumidos por el productor mismo, es decir, que amplían el mercado interior. Supone que, al ampliar su empresa, estos nuevos propietarios demandan al mercado nuevos instrumentos, materias primas, medios de transporte, etc., así como artículos de consumo. El enriquecimiento de esos nuevos propietarios supone lógicamente también el crecimiento de su consumo. Olvidan que para el mercado no es en modo alguno importante el bienestar del productor, sino el que éste posea medios pecuniarios, que el empeoramiento del bienestar del campesino patriarcal que antes mantenía con preferencia una economía natural es del todo compatible con el aumento en sus manos de recursos pecuniarios, pues cuanto más se arruina más se ve obligado a recurrir a la venta de su fuerza de trabajo,
mayor es la proporción de sus medios de existencia, aunque estos sean más míseros, que debe adquirir en el mercado. Al liberar, de la tierra, una parte de la población rural se liberan también sus anteriores medios de subsistencia. Estos se transforman ahora en elementos materiales del capital variable, del capital invertido en la adquisición de fuerza de trabajo, das Kapital, y, 776, 21 además de liberar junto con los obreros sus medios de subsistencia y su material de trabajo para el capitalista industrial, la expropiación y la expulsión de parte de la población rural crea mercado interior, y vid. 778, 22 así pues, la ruina de los pequeños productores en la sociedad de la economía mercantil y del capitalismo en desarrollo significa, desde el punto de vista teórico abstracto, precisamente lo contrario de lo que quieren deducir los señores Neon y VV, significa creación, y no reducción, del mercado interior. Si este mismo señor Neon quien declara a priori que la ruina de los pequeños productores rusos significa la reducción del mercado interior. Cita, pese a todo, las afirmaciones de Marx en sentido contrario, ahora aducidas, ensayos, páginas 71 y 114, eso no hace más que demostrar la admirable capacidad de este escritor para refutarse a sí mismo con citas de El Capital. Asterisco asterisco véase el presente volumen, página 25. Ed. 33. 21 aquí y en adelante las páginas del primer tomo de la edición alemana de El Capital de C. Marx se dan en su segunda edición. En la mayoría de los casos, Lenin lo señaló con la anotación, y 2. Véase la página 178 y otras del presente volumen. 22 C. Marx El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T23, páginas 755, 757. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. 4. La teoría populista de la imposibilidad de realizar la plusvalía. Otra cuestión en la teoría del mercado interior estriba en lo siguiente. Sabido es que el valor del producto en la producción capitalista se descompone en tres partes. 1. La primera compensa el capital constante, es decir, el valor que existía ya antes en forma de materias primas y materiales auxiliares, máquinas e instrumentos de producción, etc., y que solo se reproduce en determinada parte del producto fabricado. 2. La segunda parte compensa el capital variable, es decir, cubre el sustento del obrero, y, finalmente, 3. La tercera parte constituye la plusvalía perteneciente al capitalista. De ordinario se acepta, exponemos la cuestión de acuerdo con los señores Neon y VV, que la realización, es decir, el hallar un equivalente adecuado, la venta en el mercado, de las dos primeras partes no ofrece dificultades, pues la primera va a parar a la producción y la segunda se destina al consumo de la clase obrera. Pero ¿cómo se realiza la tercera parte, la plusvalía? No puede ser consumida enteramente por los capitalistas. Y nuestros economistas llegan a la conclusión de que la salida de la dificultad para realizar la plusvalía 23 es la adquisición del mercado exterior, Neon. Ensayos, Sec. 2, párrafo 15 en general y página 205 en particular, VV excedente de mercancías en el abastecimiento del mercado en Oteches Benisapisky de 1883 y Ensayos de Economía Teórica, San Petersburgo, 1895, páginas 179 y siguientes. La necesidad del mercado exterior para una nación capitalista la explican los mencionados autores alegando que de otro modo los capitalistas no pueden realizar los productos. El mercado interior se reduce en Rusia a consecuencia de la ruina de los campesinos y como resultado de la imposibilidad de realizar la plusvalía sin mercado exterior, y este último es inaccesible a un país joven, que entra demasiado tarde en el camino del desarrollo capitalista. De ahí que la falta de base y vitalidad del capitalismo ruso se considere demostrada con el solo apoyo de consideraciones a priorísticas, y, además, teóricamente falsas. Al hacer consideraciones acerca de la realización, el señor Neon tuvo, al parecer, en cuenta la doctrina de Marx al efecto, aunque no le menciona ni una sola vez en este lugar de sus ensayos, pero no la comprendió en absoluto y la deformó hasta dejarla desconocida, como ahora veremos.
Por eso ha ocurrido una cosa tan curiosa como que sus opiniones coincidan en todo lo fundamental con los puntos de vista del señor VV, a quien en modo alguno puede acusársele de incomprensión de la teoría, pues constituiría la mayor de las injusticias sospechar en él el más mínimo conocimiento de la misma. Ambos autores exponen sus doctrinas como si fuesen los primeros en hablar de esta materia, llegando con su propia inteligencia a ciertas soluciones. Ambos pasan por alto de la manera más majestuosa las consideraciones de los viejos economistas sobre el particular y ambos repiten los viejos errores, refutados del modo más circunstanciado en el segundo tomo de El Capital asterisco. Ambos autores reducen todo el problema de la realización del producto a la realización de la plusvalía, imaginándose, por lo visto, que la realización del capital constante no ofrece dificultades. Ese ingenuo concepto encierra el más profundo error, del que se derivan todos los restantes errores de la doctrina populista de la realización. Asterisco es especialmente asombrosa a este respecto la audacia del señor VV, superior a todos los límites de lo admisible en las lides literarias. Después de exponer su doctrina y de manifestar un completo desconocimiento del segundo tomo de El Capital, que trata justamente de 23 sobre valor, plusvalía, Mayward, según Marx. En las obras de los años 90 Lenin usaba el término sobrevalor a la par que plusvalía. Más tarde usó solamente el término plusvalía. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. La realización, el señor VV declara a renglón seguido, sin pararse en barras, que ha utilizado para sus concepciones precisamente la teoría de Marx. Ensayos de economía teórica. Ensayo 3, la ley capitalista, SIC, de la producción, distribución y consumo, página 162. 35. En efecto, la dificultad de explicar la realización estriba precisamente en cómo explicar la realización del capital constante. Para ser realizado, el capital constante debe ser empleado de nuevo en la producción y ello es factible de manera inmediata solo para el capital cuyo producto consiste en medios de producción. Si el producto que compensa la parte constante del capital está formado por artículos de consumo, es imposible su reversión directa a la producción. Es preciso el intercambio entre el sector de la producción social que fabrica medios de producción y el que fabrica artículos de consumo. En este punto reside justamente toda la dificultad de la cuestión, que no ha sido advertida por nuestros economistas. El señor VV se imagina la cosa como si el objetivo de la producción capitalista no fuese la acumulación, sino el consumo, lanzándose a profundas consideraciones de que a manos de la minoría llega una masa de objetos materiales superior a la capacidad de consumo del organismo, SIC. En el momento dado de su desarrollo, IC. 149, de que no es la modestia y la abstinencia de los fabricantes lo que sirve de causa al exceso de productos, sino la limitación o insuficiente elasticidad del organismo humano, que no logra ampliar su capacidad de consumo con la misma rapidez con que crece la plusvalía, y vid. 161. El señor Eneón se esfuerza por presentar la cosa como si no considerase el consumo el objetivo de la producción capitalista, como si tomara en cuenta el papel e importancia de los medios de producción en el problema de la realización, pero, en realidad, no ha comprendido en absoluto el proceso de circulación y reproducción de todo el capital social y se ha embrollado en numerosas contradicciones. No nos detendremos a examinarlas todas con detalle. Páginas 203 a 205 de los ensayos del señor Eneón, es un trabajo demasiado ingrato, en parte cumplido ya por el señor Bulgakov asterisco en su libro Los mercados en la producción capitalista, Moscú, 1897, páginas 237 a 245. Además, para comprobar este juicio que nos merecen las consideraciones del señor Eneón basta con examinar su deducción final, que el mercado exterior constituye la salida de la dificultad de realizar la plusvalía. Asterisco no estará de más recordar al lector contemporáneo que el señor Bulgakov, lo mismo que los señores Struve y Tugan-Baranovsky, citados a menudo más abajo, se afanaban en 1899 por ser marxistas 24. Ahora todos ellos se han transformado tranquilamente, de críticos de 25. Marx, en vulgares economistas burgueses. Nota a la segunda edición. 36. Esa deducción del señor Eneón,
en el fondo repetición simple de la del señor VV, muestra del modo más patente que no ha comprendido en absoluto ni la realización del producto en la sociedad capitalista, es decir, la teoría del mercado interior, ni el papel del mercado exterior. En efecto, hay siquiera una partícula de sentido común en la idea de unir el mercado exterior al problema de la realización. El problema de la realización estriba en cómo encontrar para cada parte del producto capitalista, por su valor, capital constante, capital variable y plusvalía, y por su forma material, medios de producción, artículos de consumo, en particular artículos de primera necesidad y de lujo, otra parte del producto que la sustituya en el mercado. Claro es que en este caso debe hacerse abstracción del comercio exterior, pues el incluirlo no hace avanzar ni un ápice la solución del problema. 24 Lenin menciona los nombres de los representantes principales del marxismo legal. Marxismo legal, corriente sociopolítica surgida en Rusia en los años 90 del siglo pasado entre los intelectuales burgueses liberales. Struve, Bulgakov, Tugan Baranovsky y otros, que se declaraban partidarios del marxismo, criticaron el populismo en la prensa legal. Pero los marxistas legales tomaban de la doctrina de Marx únicamente la teoría de la sustitución inevitable de la formación socioeconómica feudal con la capitalista, rechazando por completo el alma revolucionaria del marxismo, la doctrina que proclama la muerte ineluctable del capitalismo, la revolución socialista, la transición al socialismo y la dictadura del proletariado. Posteriormente, los marxistas legales se hicieron enemigos del marxismo y dirigentes del Partido Demócrata Constitucionalista Burgués. 25 Aquí y en adelante la nota a la segunda edición es de Lenin. Estas notas las escribió al prepararse la segunda edición del libro 1908. Las notas de la editorial a la presente edición van señaladas con ed. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. No hace más que postergarla, planteándolo con relación a varios países en lugar de hacerlo con relación a uno solo. El mismo señor Eneón, que ha encontrado en el comercio exterior la salida de la dificultad para realizar la plusvalía, razona, por ejemplo, con respecto al salario, de la manera siguiente, con la parte del producto anual que en forma de salario reciben los productores directos, los obreros, solo puede retirarse de la circulación una parte de medios de subsistencia que por su valor equivalga a la suma total de los salarios. 203. Surge la pregunta, ¿de dónde sabe nuestro economista que los capitalistas de un país dado van a producir precisamente tantos medios de subsistencia y precisamente de tal calidad que puedan ser realizados por el salario? ¿De dónde sabe que, en este caso, sea posible pasarse sin mercado exterior? Está claro que no puede saberlo, que ha descartado sencillamente la cuestión del mercado exterior, pues en las consideraciones acerca de la realización del capital variable lo importante es la sustitución de una parte del producto por otra, y en modo alguno tiene importancia si esa sustitución tendrá lugar dentro de un país o dentro de dos. Sin embargo, cuando se trata de la plusvalía, renuncia a esa premisa necesaria y en lugar de resolver la cuestión se aparta sencillamente de ella hablando del mercado exterior. La venta misma del producto en el mercado exterior requiere ser explicada, es decir, que se encuentre un equivalente para la parte del producto a vender, que se encuentre otra parte del producto capitalista capaz de sustituir a la primera. Por eso dice Marx que no es preciso tomar en cuenta en absoluto el mercado exterior, el comercio exterior, cuando se examina el problema de la realización, pues la introducción del comercio exterior en el análisis del valor del producto reproducido anualmente solo puede confundir el asunto sin ofrecer un nuevo factor, ni para el problema mismo, ni para su resolución. Das Kapital, 2, 469, 26 Los señores VV y N11 imaginaban haber emitido un profundo juicio de las contradicciones del capitalismo al señalar las dificultades para realizar la plusvalía. En realidad, han enjuiciado las contradicciones del capitalismo de manera en extremo superficial, pues sí se habla de dificultades de la realización, de las crisis que con este motivo surgen, etc., es preciso reconocer que esas dificultades, además de posibles, son necesarias con respecto a todas las partes del producto capitalista y en modo alguno con respecto solo a la plusvalía. Las dificultades de ese género, dependientes de la falta de proporcionalidad en la distribución de las distintas ramas de la producción,
brotan constantemente no solo al realizar la plusvalía, sino también al realizar el capital variable y el constante, no solo en la realización del producto en artículos de consumo, sino también en medios de producción. Sin dificultades de este género y sin crisis en general no puede existir la producción capitalista, producción de productores aislados para el mercado mundial, desconocido por ellos. Criterio de Adam Smith con respecto a la producción y circulación de todo. El producto social en la sociedad capitalista y crítica de este punto de vista por Marx. Para comprender la doctrina de la realización debemos empezar por Adam Smith, quien sentó las bases de la errónea teoría imperante por completo al particular en la economía. 26 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T24, página 534. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Política premarxista. A. Smith solo dividía el precio de la mercancía en dos partes, capital variable, salario, según su terminología, y plusvalía, la ganancia y la renta no los consideraba una sola cosa, así que, de hecho, tenía en cuenta tres partes, asterisco. Exactamente de igual manera, dividía todo el conjunto de las mercancías, todo el producto anual de la sociedad, en las mismas partes, refiriéndolas de modo directo a ingresos de las dos clases de la sociedad, obreros y capitalistas, patronos y propietarios de tierra en Smith, asterisco. Asterisco Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, investigación de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones, cuarta editorial, 1801, volumen 1, página 75 ed. Libro I, sobre las causas del aumento de la fuerza productiva del trabajo y sobre el orden natural de distribución del producto del trabajo entre las diferentes capas del pueblo, capítulo 6, sobre las partes que componen el precio de las mercancías. Trad rusa de Bibikov, San Petersburgo, 1866, tomo primero, página 171. Asterisco LC, I, p. 78. Trad rusa, I, página 174. 40. A que obedece la omisión que él hace de la tercera parte constitutiva del valor, del capital constante. Adam Smith no pudo por menos de verla, pero suponía que también se reducía al salario y la plusvalía. He aquí cómo razonaba a este respecto. En el precio del trigo, por ejemplo, una parte satisface la renta del terrateniente, otra, el salario o la manutención del trabajador y del ganado de labor empleado en la producción de este trigo, y la tercera, la ganancia del farmer. Estas tres partes forman, al parecer, de modo inmediato o en fin de cuentas, todo el precio del trigo. Podría pensarse quizá que era necesaria una cuarta parte para compensar el capital del farmer o para compensar el desgaste de su ganado de labor y aperos agrícolas. Mas hay que tener presente que el precio de cualquier apero de labranza, el caballo de labor, por ejemplo, está formado también por las mismas tres partes, es decir, la renta, la ganancia y el salario. Por eso, aunque el precio del trigo satisface el precio y el mantenimiento del caballo, su precio total se descompone, sin embargo, de manera inmediata o en fin de cuentas, en las tres mismas partes, renta, salario y ganancia. Asterisco Marx califica de asombrosa esta teoría de Smith. Su prueba se reduce sencillamente a repetir la misma afirmación. 2. S. 366, 27 Smith nos envía de Poncio a Pilatos, y b. 2. Aufl, S. 612 *, 28. Al decir que el precio mismo de los aperos agrícolas se descompone a su vez en las mismas tres partes, Smith olvida agregar, y en el precio de los medios de producción empleados para fabricar esos instrumentos. Asterisco Ibid, VI, p. 75 a 76. Trad rusa, I, página 171. Asterisco. Y tomo, segunda editorial, página 612. Ed. 41. La errónea exclusión de la parte constante del capital del precio del producto se halla en Adam Smith, al igual que en los economistas posteriores, ligada a la comprensión errónea de la acumulación en la economía capitalista, es decir, de la ampliación de la producción, de la conversión de la plusvalía en capital.
También aquí prescindió a Smith del capital constante, suponiendo que la parte de plusvalía acumulada, transformada en capital, la consumen por entero los obreros productores, es decir, que se invierte por completo en salario, cuando en realidad la parte de plusvalía acumulada se invierte en capital constante, instrumentos de producción, materias primas y materiales auxiliares, más salario. Criticando este concepto de Smith, y también, entre otros, de Ricardo y Mill, observó Marx en el primer tomo de El Capital, sec. 7, el proceso de acumulación, capítulo 22, transformación de la plusvalía en capital, párrafo 2. Idea errónea de la reproducción ampliada en los tratadistas de economía política. En el segundo tomo se demostrará que el dogma de A. Smith, heredado por todos sus sucesores, impidió a la economía política comprender. 27 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras. T. 24, página 420. 28 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T. 23, página 604. La expresión enviar de Poncio a Pilato significa repetir una misma acción porque estos dos nombres son de una sola persona. Poncio Pilatos, Panches Pilates, gobernador romano de Judea en los años 26 a 36 de nuestra era. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Incluso el más elemental mecanismo del proceso de la reproducción social, y, 612, 29 Adam Smith incurrió en ese error porque confundió el valor del producto con el valor recién creado. Este último, realmente, se descompone en capital variable y plusvalía, mientras que el primero incluye, además, el capital constante. Este error fue ya descubierto en el análisis que Marx hizo del valor, al establecer diferencia entre el trabajo abstracto, que crea un nuevo valor, y el trabajo concreto, útil, que reproduce el valor de antes en una nueva forma de producto útil. 30. La explicación del proceso de reproducción y de circulación de todo el capital social es especialmente necesaria al resolver el problema de la renta nacional en la sociedad capitalista. Es muy interesante que a Smith no pudiera ya mantener, al hablar de esta última cuestión, su errónea teoría, que excluye el capital constante de todo el producto del país. La renta bruta, gross revenue, de todos los habitantes de un país grande abarca todo el producto anual de su tierra y de su trabajo, mientras que la renta neta, net revenue, abarca lo que queda después de descontar los gastos destinados a mantener su capital fijo, en primer lugar, y su capital circulante, en segundo, es decir, que la renta neta abarca lo que pueden colocar en reserva, stock, sin tocar su capital, para el consumo inmediato o invertir en medios de subsistencia, de comodidad o de recreo. A. Smith, Liv. 2 sobre la naturaleza, la acumulación y el empleo de la reserva, capítulo 2, volumen 2, página 18. Trad rusa, 2, página 21. Por tanto, A. Smith excluyó el capital de todo el producto del país, afirmando que se descompondría en salario, ganancia y renta, es decir, en ingresos netos, pero incluye el capital en los ingresos brutos de la sociedad, separándolo de los artículos de consumo, ingresos netos. En esta contradicción le casó Marx: ¿cómo puede haber capital en el ingreso si no lo ha habido en el producto? COUNF. Das Kapital, 2, S. 355.31, sin advertirlo, Adam Smith reconoce aquí tres partes integrantes del valor de todo el producto, además del capital variable y de la plusvalía, el capital constante. Al seguir sus razonamientos, Adam Smith tropieza con otra importantísima diferencia, de enorme entidad en la teoría de la realización. Es evidente, dice, que todos los gastos para mantener el capital fijo deben ser excluidos del ingreso neto de la sociedad. Ni los materiales necesarios para mantener en buen uso las máquinas útiles, los instrumentos industriales, las construcciones útiles, etc., ni el producto del trabajo necesario para dar a esos materiales una forma útil, pueden ser nunca parte del ingreso neto. Cierto, el precio de este trabajo puede formar parte del ingreso neto, ya que los obreros ocupados en él pueden invertir todo el valor de su salario en reserva de consumo inmediato. Pero en otras clases de trabajo el precio, del trabajo, y el producto, del trabajo,
entran en esa reserva de consumo inmediato, el precio del trabajo pasa a la reserva de los obreros y el producto, a la reserva de otras personas, a Smith y Bid. Aquí apunta el reconocimiento de la necesidad de distinguir dos clases de trabajo, uno, que proporciona artículos de consumo capaces de entrar en el ingreso neto, y otro que proporciona las máquinas útiles, los instrumentos industriales, las construcciones, etc., es decir, objetos que nunca pueden formar el consumo personal. De aquí hay ya un paso al reconocimiento de que para explicar la realización es, sin duda, indispensable diferenciar dos clases de consumo, personal y productivo, empleo en la producción. La enmienda de los dos indicados errores de Smith, omitir el capital constante. 29 C. Marx. El capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T23, página 604, notas. 30 véase C. Marx. El capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T23, páginas 210 a 212. 31 véase C. Marx. El capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T24, páginas 408 a 409. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Del valor del producto y confundir el consumo personal y productivo, permitió a Marx construir su magnífica teoría de la realización del producto social en la sociedad capitalista. 43. Por lo que se refiere a los demás economistas, que hubo entre Adam Smith y Marx, todos ellos repitieron el error del primero asterisco, y por eso no dieron ni un paso adelante. Más abajo volveremos a la confusión reinante por ello en las doctrinas relativas a los ingresos. En la disputa que con respecto a la posibilidad de una superproducción general de mercancías sostuvieron Ricardo, Say, Mill y otros, de un lado, y Moltes, Sismondi, Chalmers, Kirchmann, etc., de otro, ambas partes se mantenían en sí el terreno de la equivocada teoría de Smith, y por eso, según advirtió con razón el señor S. Bulgakov, al partir de puntos de vista erróneos y al formular de manera equivocada el problema mismo, esas disputas pudieron llevar solo a controversias vacías y escolásticas. Hice, página 21. Ver la exposición de esta controversia en Tugan Baranovsky, Las crisis industriales, etc. San Petersburgo, 1894, páginas 377 a 404. Asterisco. Por ejemplo, Ricardo afirmaba, todo el producto del suelo y del trabajo de cada país se divide en tres partes, una de ellas se consagra al salario, otra, a la ganancia, y la tercera, a la renta. Obras, traducción de Sieber, San Petersburgo, 1882, página 221. Vi la teoría de la realización de Marx. De lo arriba expuesto se desprende lógicamente que las premisas fundamentales sobre las que se alza la teoría de Marx están constituidas por las dos tesis siguientes. Primera, todo el producto de un país capitalista, al igual que el producto aislado, consta de las tres partes siguientes: 1. Capital constante, 2. Capital variable y 3. Plusvalía. Para quien conozca el análisis que del proceso de la producción del capital hace Marx en el primer tomo de El Capital, esta tesis se sobreentiende. Segunda, es preciso diferenciar dos grandes sectores de la producción capitalista: la producción de medios de producción, de artículos que sirven para el consumo productivo, es decir, para emplearlos en la producción, y que no los consumen los hombres, sino el capital, primer sector, y la producción de artículos de consumo, es decir, de artículos destinados al consumo personal, segundo sector. 44. En esta sola división hay más sentido teórico que en todas las controversias anteriores relativas a la teoría de los mercados. Bulgakov, 1c, 27. Cabe preguntar por qué es necesaria semejante división de los productos según su forma natural precisamente ahora, al analizar la reproducción del capital social, cuando el análisis de la producción y reproducción del capital individual ha podido prescindir de ella, dejando por completo a un lado lo relativo a la forma natural del producto. ¿Con qué fundamento podemos introducir la cuestión de la forma natural del producto en la investigación teórica de la economía capitalista, asentada por completo en el valor de cambio del producto?
Ello es porque al analizar la producción del capital individual se prescindió de la cuestión de dónde y cómo será vendido el producto, de dónde y cómo serán adquiridos los artículos de consumo por los obreros y los medios de producción por los capitalistas, como algo que no proporcionaba nada para este análisis y que no tenía que ver con él. En aquel caso debía ser examinada solo la cuestión del valor de los elementos de la producción por separado y del resultado de ésta. Ahora, en cambio, el problema estriba precisamente en esto: ¿de dónde tomarán los obreros y capitalistas los artículos de su consumo? ¿De dónde tomarán los últimos los medios de producción? ¿De qué manera el producto obtenido cubrirá todas? Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Estas demandas y permitirá ampliar la producción. No encontramos aquí solo, por consiguiente, la reposición del valor, sino también la reposición de la forma natural del producto, Stoffersatz. Das Kapital, 2, 389, 32, por ello es absolutamente imprescindible la diferenciación de los productos, que desempeñan un papel muy heterogéneo en el proceso de la economía social. Una vez tenidas en cuenta estas tesis fundamentales, el problema de la realización del producto social en la sociedad capitalista no ofrece ya dificultades. Supongamos, al principio, la reproducción simple, es decir, la repetición del proceso de producción en la escala anterior, la ausencia de acumulación. Es evidente que el capital variable y la plusvalía del segundo sector, existentes en forma de artículos de consumo, se realizan por el consumo personal de los obreros y capitalistas de ese sector, pues la reproducción simple supone que se consume toda la plusvalía y que ninguna parte de ella se transforma en capital. Sigamos, el capital variable y la plusvalía, existentes en forma de medios de producción, primer sector, deben ser, para su realización, cambiados por artículos de consumo para los capitalistas y obreros ocupados en preparar los medios de producción. Por otra parte, tampoco el capital constante, existente en forma de artículos de consumo, segundo sector, puede ser realizado más que por el cambio en medios de producción para emplearse de nuevo en la producción al año siguiente. De esta manera se obtiene el cambio del capital variable y de la plusvalía contenidos en los medios de producción por capital constante en artículos de consumo. Los obreros y capitalistas, en el sector de los medios de producción, obtienen así los medios de subsistencia, y los capitalistas, en el sector de artículos de consumo, venden su producto y obtienen capital constante para la nueva producción. Dentro de la reproducción simple, estas partes que se intercambian deben ser iguales entre sí. La suma del capital variable y de la plusvalía contenidos en los medios de producción debe equivaler al capital constante en artículos de consumo. Por el contrario, si suponemos la reproducción en escala creciente, es decir, la acumulación, la primera magnitud debe ser mayor que la segunda, porque debe disponerse de un sobrante de medios de producción para comenzar la nueva producción. Volvamos, sin embargo, a la reproducción simple. Nos había quedado aún sin realizar una parte del producto social, el capital constante contenido en los medios de producción. Este se realiza en parte mediante el intercambio entre los capitalistas del mismo sector. Por ejemplo, la hulla se cambia por hierro, pues cada uno de estos productos sirve de material o de instrumento necesario en la producción del otro, y en parte mediante su empleo directo en la producción. La hulla, por ejemplo, extraída para consumirse en la misma empresa a fin de extraer más hulla, la simiente en la agricultura, etc. Por lo que se refiere a la acumulación, su punto de partida es, como hemos visto, el sobrante de medios de producción, que se toman de la plusvalía de los capitalistas de este sector, el cual requiere también la transformación en capital de parte de la plusvalía contenida en los artículos de consumo. Considerarnos superfluo el examen detallado de cómo esta producción suplementaria se une a la reproducción simple. No nos proponemos un examen especial de la teoría de la realización, y es suficiente lo dicho para aclarar el error de los economistas populistas y para permitirnos extraer ciertas conclusiones teóricas sobre el mercado interior. Asterisco véase Das Kapital, 2. Band, 3. Abn. El Capital, tomo segundo, sección 330 y 3 ed., donde se investiga de manera detallada la acumulación, la división de los artículos de consumo en artículos de primera necesidad y de lujo, la circulación monetaria,
el desgaste del capital fijo, etc. Para el lector que no tenga posibilidad de acudir al segundo tomo de El Capital, puede recomendarse la exposición de la teoría marxista de la realización que figura en el libro del señor S. Bulgakov antes citado. La exposición del señor Bulgakov es más satisfactoria que la del señor M. 32 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T24, página 444. 33 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T24, páginas 394 a 596. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Tugan Baranovsky, Las crisis industriales, páginas 407 a 438, quien se ha apartado con muy poco acierto de Marx al construir sus esquemas y ha explicado insuficientemente la teoría de Marx, también es más satisfactoria que la exposición del señor A. Skvortsov, Fundamentos de Economía Política. San Petersburgo, 1898, páginas 281 a 295, quien mantiene opiniones erróneas con respecto a cuestiones muy importantes de la ganancia y la renta. 46. Con respecto al problema del mercado interior, que es el que nos interesa, la deducción principal de la teoría de la realización de Marx es la siguiente: el crecimiento de la producción capitalista y, por consiguiente, del mercado interior no se efectúa tanto a cuenta de los artículos de consumo como a cuenta de los medios de producción. Dicho con otras palabras, el crecimiento de los medios de producción aventaja al crecimiento de los artículos de consumo. Efectivamente, hemos visto que el capital constante en los artículos de consumo, segundo sector, se cambia por capital variable y plusvalía en los medios de producción, primer sector. Pero, según la Ley General de la Producción Capitalista, el capital constante crece con más rapidez que el variable. Por consiguiente, el capital constante contenido en los artículos de consumo debe crecer con más rapidez que el capital variable y la plusvalía contenidos en los mismos artículos, mientras que el capital constante en los medios de producción debe crecer con la mayor rapidez, aventajando tanto al aumento del capital variable, y la plusvalía, en los medios de producción como al del capital constante en los artículos de consumo. 49. El sector de la producción social que fabrica medios de producción debe, por consiguiente, crecer con más rapidez que el que produce artículos de consumo. De esta manera, el crecimiento del mercado interior para el capitalismo es, hasta cierto grado, independiente del crecimiento del consumo personal, verificándose más a cuenta del consumo productivo. Sería, sin embargo, erróneo comprender esa independencia en el sentido de que el consumo productivo se haya desligado por completo del personal. El primero puede y debe crecer con más rapidez que el segundo, a ello se reduce su independencia, pero se comprende que, en fin de cuentas, el consumo productivo queda siempre ligado al personal. Marx dice al particular, hemos visto, libro 2, sec. 3, que tiene lugar una circulación constante entre capital constante y capital constante. Marx se refiere al capital constante en los medios de producción que se realiza a través del cambio entre los capitalistas de este mismo sector, la cual, por una parte, es independiente del consumo individual en el sentido de que nunca entra en este último, pero que, sin embargo, se halla limitada en fin de cuentas por el consumo individual, pues no se produce capital constante simplemente por producirlo, sino solo por el hecho de que este capital constante se emplea más en las ramas de la producción cuyos productos entran en el consumo individual. Das Kapital, 3, 1, 289. Trad Rusa, página 242, 34. Este mayor empleo de capital constante no es otra cosa que una mayor altura del desarrollo de las fuerzas productivas expresada en términos del valor de cambio, pues la parte principal de los medios de producción, que se desarrollan rápidamente, está formada por materiales, máquinas, instrumentos, edificios e instalaciones de toda clase para la gran industria y, especialmente, para la industria maquinizada. Por ello es perfectamente lógico que, al desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, al crear una gran producción y una industria maquinizada,
la producción capitalista se distinga también por una ampliación particular del sector de la riqueza social que forman los medios de producción. A ese respecto, es decir, en la preparación de medios de producción, la sociedad capitalista no se distingue en modo alguno del salvaje por aquello donde ve la diferencia senior, quien supone que el salvaje tiene el privilegio especial de invertir a veces su trabajo. 34 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T25, parte I, página 335. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas teóricos de los economistas populistas. De tal manera que no le proporciona ningún producto transformable en ingreso, es decir, en artículo de consumo. En realidad, la diferencia estriba en lo siguiente. 50. A. La sociedad capitalista emplea una mayor parte del trabajo anual que se encuentra a su disposición en producir medios de producción, capital constante, por tanto, que no pueden ser descompuestos en ingreso ni en forma de salario ni en forma de plusvalía, y que solo pueden funcionar en calidad de capital. B. Cuando el salvaje hace un arco, flechas, martillos de piedra, hachas, cestos, etc., comprende con toda claridad que el tiempo así invertido no lo ha empleado en producir artículos de consumo, es decir, comprende que ha satisfecho su necesidad de medios de producción y nada más. Das Kapital, 2, 436. Trad Rusa, 333. 35 Esta clara conciencia de su relación con la producción se ha perdido en la sociedad capitalista como consecuencia del fetichismo a ella inherente, que presenta las relaciones sociales de los hombres como relaciones de productos, resultado de la transformación de cada producto en mercancía producida para un consumidor desconocido y que debe realizarse en un mercado desconocido. Y como al patrono le es indiferente en absoluto el género del objeto que produce, todo producto proporciona ingresos. Este punto de vista superficial, individual, fue asimilado por los teóricos de la economía con relación a la sociedad en su conjunto, e impidió comprender el proceso de reproducción de todo el producto social en la economía capitalista. El desarrollo de la producción, y, por consiguiente, del mercado interior, a cuenta más que nada de los medios de producción, parece algo paradójico y constituye, indudablemente, una contradicción. Es una auténtica producción para la producción, la ampliación de la producción sin la correspondiente ampliación del consumo. Pero esto no es una contradicción de la doctrina, sino de la vida real, es, precisamente, una contradicción que corresponde a la naturaleza misma del capitalismo y a las restantes contradicciones de este sistema de economía social. Justamente esa ampliación de la producción sin la adecuada ampliación del consumo corresponde a la misión histórica del capitalismo y a su estructura social específica. La primera estriba en el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, la segunda excluye la utilización de estas conquistas técnicas por la masa de la población. Entre la tendencia ilimitada a ampliar la producción, propia del capitalismo, y el limitado consumo de las masas populares, limitado en virtud de su estado proletario, hay, sin duda, una contradicción. Precisamente la deja sentada Marx en las tesis que los populistas aducen de buen grado como supuesta confirmación de sus puntos de vista con respecto a la reducción del mercado interior, al carácter no progresivo del capitalismo, etc., etc. He aquí algunas de esas tesis: contradicción en el modo de producción capitalista. Los obreros, como compradores de mercancías, son importantes para el mercado. Pero la sociedad capitalista tiene la tendencia a limitarlos al precio mínimo, como vendedores de su mercancía, de fuerza de trabajo. Das Kapital, 2, 303, 36. 51. Las condiciones de realización están limitadas por la proporcionalidad de las diferentes ramas de la producción y por la fuerza de consumo de la sociedad. Cuanto más se desarrolla la fuerza productiva, más entra en contradicción con la estrecha base en que 35 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T24, página 497. 36 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T24, página 356.
Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas teóricos de los economistas populistas. Descansan las relaciones de consumo, IBID, 3, 1, 225 a 226, 37 los únicos límites en los que puede verificarse la conservación y el incremento del valor del capital, basado en la expropiación y empobrecimiento de las masas de productores, caen constantemente en contradicción con los métodos de producción que el capital se ve obligado a emplear para conseguir su objetivo y que tienden a un ilimitado ensanchamiento de la producción, al desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales, métodos que se plantean la producción como fin que se basta a sí mismo. Por eso, si el modo de producción capitalista es un medio histórico para el desarrollo de la fuerza productora material, para crear el mercado mundial que corresponda a esa fuerza, al mismo tiempo es una constante contradicción entre esa su tarea histórica y las relaciones sociales de producción que le son propias. 3, 1, 232. Tradrusa, página 194, 38. La última causa de todas las crisis reales es siempre la pobreza y la limitación del consumo de las masas, que se oponen a la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si el límite de su desarrollo fuese solo la capacidad de consumo absoluta de la sociedad. 3, 2, 21. Tradrusa, 395, 39. Precisamente citó este párrafo el famoso a lo Heróstrato, Eduardo Bernstein en sus premisas del socialismo, Die Voraussetzungen, etc., Stuttgart, 1899, S67, 40. Se comprende, nuestro oportunista, que está volviendo del marxismo a la vieja economía burguesa, se apresuró a afirmar que eso constituía una contradicción en la teoría de las crisis de Marx, que ese punto de vista de Marx no se diferencia mucho de la teoría de las crisis de Rothbertus. En realidad, solo hay contradicción entre las pretensiones de Bernstein, por una parte, y su absurdo eclecticismo y falta de deseo de penetrar en la teoría de Marx, por otra. Hasta qué grado no ha comprendido Bernstein la teoría de la realización se ve por su razonamiento, en verdad curioso, de que el enorme aumento de la masa del plusproducto debe significar necesariamente un aumento del número de acomodados, o una elevación del bienestar de los obreros, pues los capitalistas mismos, vean ustedes, y sus servidores, cicl 51 a 52, no pueden consumir todo el plusproducto. Nota a la segunda edición. 52. En todas estas tesis se hace constar la indicada contradicción entre el ilimitado afán de ampliar la producción y el limitado consumo, y nada más asterisco. No hay nada más absurdo que deducir de estos párrafos de El Capital que Marx no admitía la posibilidad de realizar la plusvalía en la sociedad capitalista, que explicaba las crisis por el insuficiente consumo, etc. El análisis de la realización en Marx demuestra que, en fin de cuentas, la circulación entre capital constante y capital constante está limitada por el consumo personal. 41, pero ese mismo análisis demuestra el verdadero carácter de dicha limitación, demuestra que los artículos de consumo desempeñan en la formación del mercado interior un papel menor que los medios de producción. Fuera de ello, no hay nada más absurdo que deducir de las contradicciones del capitalismo su imposibilidad, su índole no progresiva, etc. Eso significa ponerse a cubierto de la realidad desagradable, pero evidente, en las alturas celestiales de los sueños románticos. La contradicción entre la tendencia a un ensanchamiento ilimitado de la producción y el consumo limitado no es la única del capitalismo, que, en general, no puede existir y desarrollarse sin contradicciones. Las contradicciones del capitalismo atestiguan su carácter históricamente transitorio, ponen en claro las condiciones y causas de su descomposición y transformación en la forma superior, pero en modo alguno. 37. C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T. 25, parte I, página 268. 38. C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T. 25, parte I, página 274-39. El folleto de E. Bernstein Premisas del socialismo y objetivos de la socialdemocracia, que revisaba el marxismo revolucionario en el espíritu del reformismo burgués, apareció en 1899, y Lenin lo recibió hallándose en el destierro,
ya después de publicarse la primera edición de El desarrollo del capitalismo en Rusia. Por ello, las observaciones críticas de Lenin acerca de las tesis oportunistas de Bernstein solo pudieron ser incluidas en la segunda edición del libro. Lenin califica a Bernstein de famoso a lo Eróstrato. Eróstrato fue un griego de la antigua ciudad de Éfeso en el Asia Menor, según la tradición, en el año 356 a.N. e incendió el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo, únicamente para inmortalizar su nombre. El nombre de Eróstrato se hizo genérico para los ambiciosos dispuestos a cometer un delito con tal de alcanzar la celebridad. 40 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T25, parte 2, pág. 2641 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T25, parte I, página 335. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas excluyen la posibilidad del mismo ni su carácter progresivo en comparación con los sistemas precedentes de economía social. Asterisco. Asterisco es erróneo el criterio del señor Tugan Baranovsky, quien supone que Marx, al plantear esas tesis, cae en contradicción con su propio análisis de la realización. Mirbosi, 1898, Nurn 6, página 123, en el artículo El capitalismo y el mercado. No hay ninguna contradicción en Marx, pues también en el análisis de la realización se señalan los lazos existentes entre el consumo productivo y el personal. Asterisco. COUNF. Contribución a la caracterización del romanticismo económico. Sismondi y nuestros sismondistas patrios. Véase OC, T2, página 123-272 ed. 53. 7. La teoría de la renta nacional. Una vez expuestas las tesis fundamentales de la teoría de Marx sobre la realización, debemos detenernos aún brevemente en su enorme importancia dentro de la teoría del consumo, distribución y renta de la nación. Todas estas cuestiones, en especial la última, han sido hasta ahora la piedra de escándalo para los economistas. Cuanto más hablaban y escribían de ello, mayor era la confusión, derivada del error fundamental de A. Smith. Señalaremos aquí algunos ejemplos de esa confusión. Es interesante indicar que Proudhon, por ejemplo, repitió, en el fondo, el mismo error, limitándose a formular la vieja teoría de manera un tanto distinta. Dijo: entendiéndose aquí a todos los propietarios, patronos y capitalistas, inicia una empresa con 10.000 francos, paga anticipadamente con ellos a los obreros, que, en cambio, deben producir los productos, después de que, de esa manera, ha transformado su dinero en mercancías, debe, al terminar la producción, al cabo de un año, por ejemplo, volver a convertir las mercancías en dinero. ¿A quién vende su mercancía? A los obreros, naturalmente, ya que en la sociedad solo hay dos clases, los patronos, de una parte, y los obreros, de otra. Esos obreros, que por el producto de su trabajo han recibido 10.000 fray en concepto de salario, lo cual satisface sus necesidades vitales indispensables, deben ahora, sin embargo, pagar más de 10.000 fray, precisamente el suplemento recibido por A en forma de interés y de otras ganancias con las cuales contaba al principio del año. El obrero solo puede cubrir esos 10.000 fray pidiendo a préstamo, y como resultado de ello contrae deudas cada vez mayores y cae en la miseria. Obligatoriamente debe ocurrir una de dos: o el obrero puede consumir 9 al tiempo que ha producido 10, o paga al patrono solo con su salario, pero entonces el patrono mismo llega a la quiebra y a la ruina, ya que no obtiene intereses del capital, que él, pese a todo, está obligado a abonar. Dil. Proudhon, 200, citado según la recopilación Industria. Artículos de Landwörter Bach der Staatswissenschaften *. Moscú, 1896, página 101. Diccionario de Ciencias Sociales ed. 54. Como el lector puede advertir, se trata de la misma dificultad como realizar la plusvalía, a la que también dan vueltas los señores VV y Neon. Proudhon se limita a expresarla en forma un tanto especial.
y esa particularidad de su fórmula acerca aún más a nuestros populistas al autor francés. También ellos, al igual que Proudhon, ven la dificultad en realizar precisamente la plusvalía, intereses o ganancias, según la terminología proudhoniana, sin comprender que la confusión, tomada de los viejos economistas, les impide explicar la realización, tanto de la plusvalía como del capital constante, es decir, que su dificultad se reduce a no comprender todo el proceso de realización del producto. En la sociedad capitalista. Acerca de esa teoría de Proudhon, observa Marx con sarcasmo. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Proudhon manifiesta su incapacidad para comprender esto, la realización del producto en la sociedad capitalista, con la siguiente absurda fórmula: le ouvrier ne peut pas racheter son progrès produit. El obrero no puede rescatar su propio producto, porque en él entra el interés, unido a los costes de producción, prix de revient, das Kapital, 3, 2, 379. Trad rusa, 698, con errores, 42. Y Marx aduce la observación que contra Proudhon dirige un economista vulgar, un tal Forcade, quien de manera totalmente acertada generaliza la dificultad expuesta por Proudhon en forma tan estrecha. Forcade precisamente afirmó que el precio de las mercancías contiene, además de la ganancia, el exceso sobre el salario, la parte que compensa el capital constante. Por tanto, concluía Forcade contra Proudhon, tampoco el capitalista puede adquirir de nuevo las mercancías con su ganancia. El propio Forcade, lejos de resolver el problema, no lo comprendió siquiera. 55. De la misma manera, tampoco Rodbertus aportó nada a la cuestión. Aunque Rodbertus acentuaba de manera particular la tesis de que la renta de la tierra, la ganancia del capital y el salario constituyen los ingresos asterisco, no comprendió en absoluto el concepto de ingreso. Al exponer cuáles serían las tareas de la economía política si ésta se atuviera a un método justo, 1c, S26, habla también de la distribución del Producto Nacional. Dice, esta, es decir, la verdadera ciencia de la economía nacional cursiva de Rodbertus, debería mostrar de qué modo una parte de todo el Producto Nacional se destina siempre a compensar el capital invertido en la producción o desgastado en ella, y otra, en calidad de renta nacional, va a satisfacer las necesidades inmediatas de la sociedad y de sus miembros, y vid, S27. Mas, aunque la verdadera ciencia debería mostrarlo, la ciencia de Rodbertus no ha hecho nada de eso. El lector ve que Rodbertus se ha limitado a repetir palabra por palabra a Adam Smith, incluso sin darse cuenta siquiera, al parecer, de que la cuestión no hace más que comenzar ahí. ¿Qué obreros compensan el capital nacional? ¿Cómo se realiza su producto? De eso no ha dicho ni palabra. Resumiendo su teoría, diese nui teorie, die ICH der Viserigen Gegenüberstelle asterisco asterisco, S32, en forma de tesis concretas, Rodbertus habla al principio de la distribución del Producto Nacional del modo siguiente: la renta, sabido es que con este término suponía Rodbertus lo que se ha admitido en llamar plusvalía, y el salario son, por consiguiente, las partes en que se descompone el producto en cuanto constituye ingreso, S33. Esa por demás importante reserva debería haberle conducido al problema más esencial. Acaba de decir que por ingreso se entienden los objetos que sirven para satisfacer las necesidades inmediatas. Por tanto, hay productos que no sirven para el consumo personal. ¿Cómo se realizan? Asterisco Dr. Rodbertus Hagetzow. Surbe Leutlander Societenfrage. Berlín, 1875, S72 UFF. Contribución al examen de la cuestión social. Berlín, 1875, página 72 y sig. Ed. *** esta nueva teoría que yo opongo a las hasta ahora existentes. Ed. 56. Pero Rodbertus no advierte aquí ninguna falta de claridad y pronto olvida esa reserva, hablando abiertamente de la división del producto en tres partes: salario, ganancia y renta de la tierra, S49 a 50 y otras. Rodbertus, pues, repite en el fondo la doctrina de Adam Smith con su error básico y no explica nada en absoluto de la cuestión de los ingresos. La promesa de una teoría nueva,
completa y mejor de la distribución del Producto Nacional * resultó una palabra güera. En realidad, Rodbertus no hizo avanzar ni un paso la teoría en lo que a este problema se refiere, hasta qué grado eran confusas sus concepciones sobre 42 C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, T25, parte 2, página 412. La observación de Lenin acerca de los errores en la traducción rusa de El Capital se refiere a la traducción de N. F. Danielsen 1896. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. El ingreso lo demuestran las largas consideraciones del autor en su cuarta carta social a von Kirchmann, Das Kapital, Berlín, 1884, acerca de si hay que referir el dinero a la renta nacional, de si el salario se toma del capital o de la renta, consideraciones de las que Engels manifestó que se referían al campo de la escolástica. Borworth *** al segundo tomo de El Capital, S21, *** 43. Y vid. S32, Vini ch genutigt, der Borschenden Skisse eine besseren Methode auchna keine Vollständigse, solcher besseren Methode entsprechende Theorie, wenigstens der Verteilandes Nationalprodukts, insuffigen, Ibid, página 32. Me veo obligado a añadir también al presente ensayo del método mejor una teoría completa por lo menos de la distribución del Producto Nacional, que corresponda a este método mejor ed. Prólogo, ed. Por eso no tiene razón en absoluto Cadil cuando dice que Rodbertus dio una nueva teoría de la distribución de la renta nacional. Antworter der Staatswissenschaften. Art. Rodbertus. BV, S. 948 ed. Entre los economistas sigue reinando hasta ahora una absoluta confusión de ideas por lo que se refiere a la renta nacional. Ertner, por ejemplo, al hablar en su artículo sobre las crisis en Antworter der Staatswissenschaften, recopilación mencionada, página 81, de la realización del producto en la sociedad capitalista, párrafo 5, distribución, encuentra acertada la consideración de K. H. Rao, quien, sin embargo, no hace más que repetir el error de A. Smith, dividiendo todo el producto de la sociedad en ingresos. En un artículo sobre el ingreso R. Meyer, y Vid, página 283 y Sig, aduce las confusas definiciones de A. Wagner, que también repite el error de A. Smith, y reconoce abiertamente que es difícil diferenciar el ingreso del capital, y que lo más difícil es distinguir entre entrada, Ertrag, e ingreso, e Einkommen. Vemos, pues, cómo los economistas, que han hablado y hablan mucho de la falta de atención de los clásicos, y de Marx, hacia la distribución y el consumo no han podido poner en claro ni en un punto las cuestiones más fundamentales de una y otro. Eso se comprende, ya que no es posible siquiera razonar sobre el consumo sin haber comprendido el proceso de reproducción de todo el capital social y de la reposición de cada una de las partes integrantes del producto social. Este ejemplo ha confirmado una vez más lo absurdo de diferenciar la distribución y el consumo como secciones autónomas de la ciencia, correspondientes a unos procesos y fenómenos de la vida económica autónomos. La economía política no se ocupa en modo alguno de la producción, sino de las relaciones sociales de los hombres en la producción, del régimen social de la producción. Una vez aclaradas y analizadas hasta el fin estas relaciones sociales, queda determinado con ello mismo también el lugar de cada clase en la producción y, por consiguiente, la parte del consumo nacional que recibe. Y la solución de ese problema ante el cual se detuvo la economía política clásica y que no han hecho avanzar ni un ápice toda clase de especialistas en distribución y consumo. Está dada por la teoría que confina de manera inmediata precisamente con los clásicos y que lleva hasta el fin el análisis de la producción del capital, individual y social. La cuestión de la renta nacional y del consumo nacional, que es absolutamente insoluble cuando se la plantea por separado y que no ha engendrado más que consideraciones, definiciones y clasificaciones escolásticas, queda por completo resuelta cuando se analiza el proceso de producción de todo el capital social. Más aún, esta cuestión deja de tener existencia propia cuando se ha puesto en claro la relación entre el consumo nacional, el producto nacional y la realización de cada parte de este producto por separado. Resta solo dar nombre a esas partes. 43 C. Marx.
El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, t. 24, prólogo de Engels. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Para no embrollar la cuestión, provocando dificultades inútiles, es preciso distinguir la entrada bruta, Rohertrag, y la neta del ingreso bruto y del ingreso neto. La entrada bruta o producto bruto es todo el producto reproducido. El ingreso bruto es la parte del valor, y la parte del producto en bruto, brutto products o derro products, por el medida, que queda después de descontar la parte del valor en toda la producción, y la parte de producto por 61 medida, que repone el capital constante invertido en la producción y consumido en ella. El ingreso bruto, por consiguiente, es igual al salario, o a la parte del producto destinada a transformarse de nuevo en ingreso del obrero, y ganancia y renta de la tierra. El ingreso neto, por el contrario, es la plusvalía, es, por consiguiente, el plusproducto que queda después de descontar el salario, y que constituye la plusvalía realizada por el capital, y el plusproducto por ella medido, a repartir con el terrateniente. 58. De examinar el ingreso de toda la sociedad, la renta nacional está formada por el salario, más la ganancia, más la renta de la tierra, es decir, por el ingreso bruto. Por lo demás, esto es también una abstracción, puesto que bajo la producción capitalista toda la sociedad se coloca en el punto de vista capitalista y solo considera renta neta la que se descompone en ganancia y renta de la tierra. 3, 2, 375 a 376. Trad Rusa, página 695 a 696, 44. Así pues, la explicación del proceso de realización ha aclarado también el problema de la renta, resolviendo la dificultad principal que impedía hacer luz en él, de qué manera el ingreso para uno se transforma en capital para otro. 45. De qué manera el producto, formado por objetos de consumo personal, y que se descompone por completo en salario, ganancia y renta de la tierra, puede encerrar aún la parte constante del capital, que nunca puede ser ingreso. El análisis de la realización hecho en la tercera sección del segundo tomo de El Capital resolvió por completo esas cuestiones, y Marx tuvo solo que dar nombre en la última sección del tercer tomo consagrada al problema del ingreso. A cada una de las partes del producto social y referirse al análisis hecho en el segundo tomo asterisco. Asterisco véase Das Kapital, 3, 2, 7. Abnitete, die Revenuen, cap. 49. Sur Analyse des Productionsprocesses, El Capital, T3, parte 2, sección 7. Los ingresos, capítulo 49, análisis del proceso de producción ed. Trad Rusa, página 688-706. Marx indica aquí también las circunstancias que impedían comprender este proceso a los anteriores economistas, páginas 379 a 382. Trad Rusa, página 698 a 746. 59. 8. ¿Por qué necesita mercado exterior una nación capitalista? Con respecto a la teoría de la realización del producto en la sociedad capitalista antes expuesta puede surgir una pregunta, ¿no se contradice esta teoría con la tesis de que una nación capitalista no puede prescindir de mercados exteriores? Es preciso recordar que el análisis aducido de la realización del producto en la sociedad capitalista partía del supuesto de la ausencia del comercio exterior. Más arriba fue ya señalado ese supuesto y demostrada su necesidad en ese análisis. Evidentemente, la importación y exportación de productos no hubiera hecho más que confundir la cosa, sin. 44. C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, t. 25. Parte 2, páginas 409 a 410. 45. C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, t. 25, parte 2, página 414. 46. C. Marx. El Capital. C. Marx y F. Engels. Obras, t. 25, parte 2, páginas 400 a 421. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas.
ayudar lo más mínimo a explicar el asunto. El error de los señores VV y Neon estriba precisamente en que aducen el mercado exterior para explicar la realización de la plusvalía, sin aclarar nada en absoluto. Esa referencia al mercado exterior no hace más que encubrir sus errores teóricos, eso por una parte. Por otra, les permite librarse, con auxilio de esas equivocadas teorías, de la necesidad de explicar el hecho del desarrollo del mercado interior para el capitalismo ruso asterisco. El mercado exterior es simplemente para ellos una excusa mediante la cual encubren el desarrollo del capitalismo, y, por tanto, del mercado también, dentro del país, una excusa tanto más cómoda porque les libra también de la necesidad de examinar los hechos acreditativos de la conquista de mercados exteriores por el capitalismo ruso asterisco asterisco. Asterisco el señor Bulgakov observa muy acertadamente en el libro antes citado, hasta ahora, el crecimiento de la producción de tejido de algodón destinado al mercado campesino se efectúa sin interrupciones, por tanto, esa reducción absoluta del consumo popular. ¿De qué habla el señor Neon? Es concebible solo teóricamente, páginas 214 a 215. Asterisco Volgin. Fundamentación del populismo en las obras del señor Berantsab, San Petersburgo, 1896. Páginas 71 a 76. La necesidad del mercado exterior para un país capitalista se determina no en modo alguno por las leyes de la realización del producto social, y de la plusvalía en particular, sino, en primer lugar, por la circunstancia de que el capitalismo aparece solo como resultado de una circulación de mercancías ampliamente desarrollada, que rebasa los límites del Estado. Por eso no es posible imaginarse una nación capitalista sin comercio exterior, además de que no existe tal nación. Como el lector ve, esta causa es de índole histórica. Y los populistas no podrían deshacerse de ella con un par de vetustas frases acerca de la imposibilidad en que los capitalistas se encuentran de consumir la plusvalía. Habría que examinar aquí si de veras quisieran plantear la cuestión del mercado exterior. La historia del desarrollo del comercio exterior, la historia del desarrollo de la circulación de mercancías. De examinarla, no hubiera sido posible, naturalmente, presentar el capitalismo como una casual desviación del camino. En segundo lugar, la correspondencia entre las diferentes partes de la producción social, por lo que se refiere al valor y a la forma natural, que la teoría de la reproducción del capital social presuponía necesariamente y que de hecho se establece solo como magnitud media de una serie de oscilaciones constantes. Es alterada sin cesar en la sociedad capitalista como resultado del aislamiento de los distintos productores, que trabajan para un mercado desconocido. Las diferentes ramas de la industria que hacen de mercado unas para otras no se desarrollan de manera uniforme, sino que se sobrepasan unas a otras, y la industria más adelantada busca el mercado exterior. Eso no significa en modo alguno la imposibilidad para una nación capitalista de realizar la plusvalía, como el populista está dispuesto a concluir con aire grave. Eso no indica más que la falta de proporcionalidad en el desarrollo de las diversas ramas industriales. Con otra distribución del capital nacional esa misma cantidad de productos podría ser realizada dentro del país. Mas para que el capital abandone una rama industrial y pase a otra es precisa la crisis en esa rama, y qué causas pueden retener a los capitalistas, amenazados por dicha crisis, de buscar el mercado exterior, de buscar subvenciones y primas para facilitar la exportación, etc. En tercer lugar, es ley de los modos precapitalistas de producción el repetir el proceso de producción en la escala anterior, sobre la base técnica anterior. Así es la economía de los terratenientes basada en la prestación personal, la economía natural de los campesinos, la producción artesana de los industriales. Por el contrario, ley de la producción capitalista es la constante transformación de los modos de producción y el ilimitado crecimiento del capítulo y errores teóricos de los economistas populistas teóricos de los economistas populistas. Volumen de la producción. Las unidades económicas podían existir durante siglos con los viejos modos de producción, sin cambiar de carácter ni de magnitud, sin salirse de los límites del dominio patrimonial del terrateniente, de la aldea campesina o del pequeño mercado comarcano para los artesanos y pequeños industriales rurales, los llamados custares. Por el contrario,
la empresa capitalista rebasa inevitablemente los límites de la comunidad, del mercado local, de la región y, después, del Estado. Y como el aislamiento y el carácter cerrado de los estados se hallan ya destruidos por la circulación de mercancías, la tendencia natural de cada rama de la industria capitalista la lleva a la necesidad de buscar mercado exterior. 61. Así pues, la necesidad de buscar mercado exterior no demuestra en modo alguno la inconsistencia del capitalismo, según gustan presentar la cuestión los economistas populistas. Todo lo contrario. Esa necesidad muestra palpablemente la labor histórica progresiva del capitalismo, que destruye el viejo aislamiento y el carácter cerrado de los sistemas económicos, y, por consiguiente, la estrechez de la vida espiritual y política, que liga todos los países del mundo en un todo económico único. Vemos de ahí que las dos últimas causas de la necesidad del mercado exterior son también de carácter histórico. Para analizarlas es preciso examinar cada una de las ramas industriales por separado, su desarrollo dentro del país, su transformación en capitalista. En una palabra, hay que tomar los hechos relativos al desarrollo del capitalismo en el país, y no tiene nada de extraño que los populistas aprovechen la ocasión para esquivar esos hechos escudándose con frases que no valen nada, y que nada dicen, acerca de la imposibilidad, tanto del mercado interior como del exterior. 9 conclusiones del primer capítulo. Resumiremos ahora las tesis teóricas antes examinadas y que se relacionan de modo inmediato con la cuestión del mercado interior. 1. El proceso fundamental de la creación del mercado interior, es decir, del desarrollo de la producción de mercancías y del capitalismo, es la división social del trabajo. Estriba en que de la agricultura se separan una tras otra diferentes clases de transformación de las materias primas, y diferentes operaciones de esa transformación, y se forman ramas de la industria con existencia propia, que cambian sus productos, ahora mercancías ya, por productos de la agricultura. De esa manera, la agricultura misma se transforma en industria, es decir, en producción de mercancías, y en ella se opera idéntico proceso de especialización. 62. 2. Consecuencia inmediata de la tesis anterior es la ley de toda economía mercantil en desarrollo y, tanto más, de la capitalista, de que la población industrial, es decir, no agrícola, crece con más rapidez que la agrícola, lleva más y más población de la agricultura a la industria transformativa. 3. El que el productor directo se separe de los medios de producción, es decir, su expropiación, que marca el paso de la producción mercantil simple a la capitalista, y que es condición necesaria de ese paso, crea mercado interior. El proceso de esta creación del capítulo y errores teóricos de los economistas populistas teóricos de los economistas populistas. Mercado interior procede de dos lados, por una parte, los medios de producción, de los cuales se libera el pequeño productor, se convierten en capital en manos de su nuevo propietario, sirven para la producción de mercancías y, por consiguiente, se convierten ellos mismos en mercancía. De este modo, incluso la reproducción simple de esos medios de producción requiere ya ahora su compra. Antes, la mayoría de ellos se reproducía en forma natural y en parte se fabricaba en casa, es decir, abre el mercado a los medios de producción, y después el producto fabricado ahora con ayuda de esos medios de producción se transforma también en mercancía. Por otra parte, los medios de subsistencia para ese pequeño productor se transforman en elementos materiales del capital variable, es decir, de la suma invertida por el patrono, terrateniente, contratista, comerciante en madera, fabricante, etc., es igual, para contratar a los obreros. Esos medios de subsistencia, pues, también se transforman ahora en mercancía, es decir, crean mercado interior para los artículos de consumo. 4. La realización del producto en la sociedad capitalista, y, por consiguiente, también la realización de la plusvalía, no puede explicarse sin antes poner en claro, 1. Que el producto social, lo mismo que individual, se descompone, atendido su valor, en tres partes, y no en dos, en capital constante y capital variable y plusvalía, y no solo en capital variable y plusvalía, como enseñaban Adam Smith y toda la economía política subsiguiente, hasta Marx, y 2, que por su forma natural debe ser dividido en dos grandes sectores, medios de producción, consumidos de manera productiva,
y artículos de consumo, consumidos personalmente. Después de establecer estas tesis teóricas fundamentales, Marx explicó de modo completo el proceso de realización del producto en general y de la plusvalía en particular dentro de la producción capitalista, y puso de relieve que era completamente desacertado mezclar el mercado exterior con sí el problema de la realización. 5. La teoría de la realización de Marx hizo también luz en el problema del consumo nacional y de la renta nacional. De lo antes expuesto se desprende lógicamente que la cuestión del mercado interior no existe en modo alguno como problema separado e independiente, no supeditado al grado de desarrollo del capitalismo. Por eso, la teoría de Marx jamás plantea en sitio alguno esa cuestión por separado. El mercado interior aparece cuando aparece la economía mercantil, se crea por el desarrollo de esta economía mercantil, y el grado de fraccionamiento en la división social del trabajo determina la altura de su desarrollo, se extiende cuando la economía mercantil pasa de los productos a la fuerza de trabajo, y solo a medida que esta última se convierte en mercancía abarca el capitalismo toda la producción del país, desarrollándose principalmente a cuenta de los medios de producción, los cuales van ocupando en la sociedad capitalista un puesto más y más considerable. El mercado interior para el capitalismo lo crea el propio capitalismo en desarrollo, que profundiza la división social del trabajo y descompone a los productores directos en capitalistas y obreros. El grado de desarrollo del mercado interior es el grado de desarrollo del capitalismo en el país. Es desacertado plantear la cuestión de los límites del mercado interior separadamente del grado de desarrollo del capitalismo, como hacen los economistas populistas. Por ello, también el problema de cómo se forma el mercado interior para el capitalismo ruso se reduce a lo siguiente: de qué manera, y en qué dirección se desarrollan las distintas ramas de la economía nacional rusa, en qué estriba la relación e interdependencia de esas distintas ramas. Capítulo y errores teóricos de los economistas populistas. Teóricos de los economistas populistas. Los capítulos posteriores serán consagrados al examen de los datos que encierran la respuesta a esos interrogantes. Capítulo 2. Diferenciación del campesinado. Capítulo 2. Diferenciación del campesinado. Los vascos también, pero puede haber Hemos visto que